Hola, buenas noches, profesora y equipo. Nosotros somos el grupo número 1. Estamos conformados por María Camila Fernández, Brandon López, Yanni Lloreda y Kelly Joan Ochoa Castro, estudiantes del programa de Administración de Empresas en la asignatura Gerencia Estratégica. El día de hoy vamos a socializar nuestro trabajo sobre los casos emblemáticos de resistencia al cambio organizacional. Bueno, buenas noches. En este análisis vamos a trabajar con tres casos muy reconocidos que son Kodak, General Electric y Blockbuster. Empresas que en su momento fueron líderes mundiales, pero atravesaron por muchas dificultades para adaptarse a los cambios del mercado, del entorno. Bueno, sí, lo que hacemos es que en todas estas grabaciones vamos a explicar un poco qué pasó con cada una de las empresas, qué errores tuvieron estratégicamente y qué acciones sí, qué acciones o qué consejos nos deja todo esto para nosotros que somos futuros profesionales en administración de empresas. Bueno, la idea es poder mostrarte que el éxito pasado no garantiza el futuro, ya que pues la resistencia al cambio puede convertirse en un riesgo muy grande para cualquier organización, en un entorno quizás donde se evoluciona constantemente. Las empresas que no se adapten a tendencias o tecnologías futuras pueden perder rápidamente su posición. Entonces vamos a profundizar un poco acerca de cada caso. Para el caso uno tenemos a la empresa Coat, del éxito a la ruina. Es una empresa que durante más de 100 años dominó el mercado de la fotografía, llegó a controlar más del 85% del mercado de rollos y películas fotográficas. Bueno, por acá tenemos pues uno de los problemas principales de Kodak fue su falta de visión transformacional, porque aunque ellos mismos fueron los que inventaron la primera cámara digital en 1975, también fueron los que decidieron no desarrollarla por miedo a afectar su negocio principal, que era la venta de los rollos y el revelado. Sí, Camila, ellos tenían una participación en el mercado en ese entonces del 90% en rollos y un 80% en las cámaras, ese era el negocio que ellos tenían. Entonces ellos se enfocaron realmente en un producto y no vieron la necesidad de cambio que tenían los clientes. En ese caso, las personas ya no querían tomar fotos, sino que querían tomar fotos, querían compartirlas y hacerlo de una manera fácil. ¿Qué pasó? No se adaptaron a la tecnología que ofrecía otras empresas y se quedaron rezagados en el mercado. Bueno, y además de todo esto que dicen mis compañeros, quizás ellos tuvieron un exceso de confianza y creyeron que su liderazgo en el momento en el mercado era inmovible. eh, y pues pensaron que era suficiente y quizás subestimaron a los competidores como Canon, Sony, Fujifilm, que se apostaron por la innovación. Sin embargo, pues cuando todo esto pasó en temas de innovación y pues que el mercado estaba cambiando a una era pues más moderna, Kodak siempre intentó pues como adaptarse, pero pues ya era demasiado tarde porque en el 2012 tuvo que declararse en bancarrota, lo que demuestra que no fue solo una falta de innovación, sino que también fue como una falta de decisión estratégica a tiempo con el fin de que tuviera pues como un liderazgo al cambio y pudieran hacer esa transición o esa adaptación a medida que se iba manejando la era moderna pues de hoy en día. Bueno, y pues también, compañeros, pues también parte como de la lección que nos deja este caso, también es bastante claro, y es que si una empresa se empieza a estancar por miedo a perder los ingresos que tiene actual, o por no invertir, o por no como innovar con nuevas estrategias, lo va a terminar perdiendo todo, no va a surgir y no va a crecer más de lo que ya está. Ahí se va a quedar. Bueno, aquí vamos a hablar ahorita el caso 2, la empresa General Electric. Hablamos de la caída de un gigante porque esta empresa fue una de las empresas más importantes del mundo. Fue fundada en 1892 por Thomas Alva y fue símbolo de industria
en Estados Unidos. Pues en la gran mayoría de las casas estaba algún electrodoméstico eléctrico de General Electric. Bueno, o ellos estuvieron presentes en casi todos los sectores. En electrodomésticos, energía, aviación y sectores financieros. De pronto al principio esa diversificación que tenían fue positiva, pero ya con el tiempo esto se volvió un problema. Tanto así, pues que uno de los peores o de los errores más graves que tuvo esta empresa fue perder su enfoque estratégico, porque pues sí, la empresa creció demasiado y más que todo en el sector financiero con General Electric Capital, pero pues asumió riesgos que no supo manejar o no supo direccionar, lo que llevó a la empresa a tener una diversificación, un conglomerado pues de empresas y de entidades que se le volvió un mundo muy gigante con un endeudamiento muy extenso. Entonces, tuvo un tema ahí Mm. de que el enfoque estratégico no lo supieron moldear para poder tomar las mejores decisiones y cómo apalancarse más que todo financieramente. Sí, y pues igual como lo que dice Kelly del endeudamiento que ellos tuvieron, fue más que todo cuando llegó la crisis financiera que tuvieron en el 2008, porque pues General Electric quedó bastante expuesto, perdió bastante calificación crediticia y también acumuló una deuda muy alta. Entonces, pues de esa forma decidió fue como gastarse muchas cantidades de dinero comprando acciones y beneficios entre ellos. Sí, de acuerdo a lo que dices, Camila, fueron malos acuerdos que ellos realizaron, que los dejaron con muchas deudas. Ellos lo que hicieron fue basarse en una visión a corto plazo, no fortalecieron la empresa internamente, sino que se enfocaron solamente en el tema de las acciones y en mantener ese precio que había en la bolsa. Bueno, finalmente en 2021 ellos tuvieron que dividirse en tres empresas independientes. Una que fue en el sector de la salud, una en el sector de la aviación y una en el sector energético. Sin embargo, esta decisión de la división no fue estratégica de crecimiento, sino que más bien fue una medida correctiva. Y pues debido a esa medida correctiva también nos deja pues como enseñanza que una empresa puede crecer mucho, pero pues que si no tiene una estrategia clara o una visión a largo plazo, pues siempre va a ser muy peligroso porque va a ser sinónimo de que no va a crecer. Pues en vez de mirar hacia el futuro y crecer y adaptarse a los cambios, siempre va a ir para atrás. Sí, bueno, igualmente, ya pasando pues al último caso que es Blockbuster, esta empresa que fue como la que dominó el mercado de alquiler de películas durante los años 90 más o menos, llegó a tener más de 9.000 tiendas en el mundo. Cami, tienes el micrófono cerrado. Ay, ¿nunca me escucharon? ¿Desde Sí, cuándo? Inicia, dale. Bueno, bueno. Ya pasando pues al último caso, al tercer caso de Blockbuster, es una empresa que dominó el mercado de alquiler de películas en los años 90 y llegó a tener más de 9.000 tiendas en el mundo. bueno, ¿me escuchan, compañeros? Qué pena, es que tuve ahí. Sí, ¿Me sí, ahí ya te escuchan? escuchamos. Sí. Ok, Sí, te sí, escuchamos. como decía Camila, tuvo más de 9.000 tiendas. Hoy a la fecha solo queda una tienda en la cual ellos alquilan películas como en ese tiempo y venden camisetas y gorras y demás. Un error que tuvo Blockbuster fue que no entendió el consumo del entretenimiento. Iba cambiando rápidamente hacia lo digital.
Ellos solo que hicieron tener sus modelos de tiendas físicas y bueno, y consideraban que tener esas tiendas físicas era la ganancia porque iba acompañado con el tema de multas a los clientes por la entrega de las películas tarde. Bueno, también algo que vimos fue que en el año 2000 pasó algo de pronto algo muy significante, que fue que Blockbuster tuvo la oportunidad de comprar Netflix por 50 millones de dólares. Ahí pues en ese año Netflix no era tan conocido, pero rechazó la oferta, o sea, Blockbuster rechazó la oferta porque no creyó en ese entonces en el modelo de negocios que tenía en ese momento Netflix. Entonces, como Blockbuster no creyó pues como en ese modelo de negocio y rechazó la oferta, pues al pasar el tiempo se dio cuenta que Netflix se volvió en una plataforma digital innovadora y moderna, gigante, y pues cuando intentó reaccionar empezó a implementar el Blockbuster Online, pero ya era algo tarde porque pues ya Netflix era una marca que se había posicionado y pues que en realidad ofrecía servicios más cómodos y económicos porque los podíamos ver desde pues, desde el celular o desde los televisores o desde la comodidad de la casa y no teníamos que desplazarnos a tiendas físicas para poder conseguir una película o si estaba alquilada o comprarla. Entonces, ahí él por el temor de abrirse o expandirse a la innovación y a la era moderna, pues rechazó una gran oferta. Sí, igualmente pues aquí vemos claramente y pues de pronto en este caso podemos entender un poco más el tema de la resistencia al cambio porque es una empresa que fue motivada por el miedo a perder esos ingresos y por quedarse en una cultura organizacional bastante tradicional y no arriesgarse a algo más. Sí, claro, el temor no hizo que se transformara como empresa. Realmente la empresa no desapareció porque la gente dejara de ver películas, ¿no? Sino porque ellos no se adaptaron a las nuevas formas de consumo. Entonces eso fue lo que pasó realmente con Blockbuster. Bueno, y ya como conclusión, de esos tres casos que vimos de Coda, General Electric y Blockbuster, esto nos enseña que ninguna empresa está exenta del fracaso, sin importar su tamaño, su trayectoria o el liderazgo del mercado. Si ellos quizás no se adaptan al cambio, no podrán progresar así anteriormente hayan surgido o se hayan hecho ver. Sí, por ejemplo, pues temas importantes que se tocaron en los tres casos, pudimos pues como evidenciar que en las tres empresas tuvimos resistencia al cambio, en algunas tuvimos un exceso de confianza debido pues como a su tradición o su trayectoria, tuvimos también una falta de direccionamiento estratégico y toma de decisiones a visiones a largo plazo o decisiones en el momento de sectores financieros y fueron pues estos factores pues como los más comunes que vimos en el análisis de cada una de las empresas. Bueno, y pues igual como futuros administradores debemos entender que la innovación y la adaptación no son opcionales, sino que tienen que ser necesarias para la sostenibilidad de cualquier empresa. También, pues aquí nosotros con estos casos pudimos evidenciar que son tres líderes bastante grandes en el sector que enfrentaron pues bastantes dificultades, hubo bastante resistencia al cambio, a la falta de direccionamiento estratégico y pues también pues evidenciamos mucho la falta de adaptación al entorno, a lo que pide el mercado, también el exceso de confianza de que lo que tengo, como estamos trabajando y lo que estamos haciendo en este momento es lo que va a funcionar y es lo que nos va a ir bien con esto cuando tenemos que ir adaptándonos a los cambios que pues constantemente nos vemos como en estas situaciones. Entonces, pues ese tipo de cosas en esos casos
vimos como muy comprometida la sostenibilidad de cada una de esas empresas, entonces, pues sí, son pues bastante importante tener en cuenta esas cosas. Bueno, Camila, importante lo que dices, algo que me parece que fue como curioso en todos los tres casos, que las tres empresas fueron líderes cada uno en su mercado. Eh, Kodak fue la primera que tuvo película, la primera que creó la cámara digital, pero que le dio temor cambiar lo que ya traía y adaptarse a lo que venía en cada uno de esos cambios. Vimos a General Electric, que fue la empresa más grande del mundo, fundada por Thomas Alva, una empresa que tenía cantidad de electrodomésticos, cantidad de objetos eléctricos en todos los hogares de los Estados Unidos y en todos los hogares del mundo, porque estuvo en todas partes. Y al final ver a Blockbuster, que fue la empresa pionera en el tema de alquiler de películas, en el tema de tener casi 9.000 tiendas y al final saber que hoy solo hay una tienda y un dato curioso es que Netflix sacó una serie cómica sobre la tienda de Blockbuster, que al final fue uno que quiso vender su idea de negocio a Blockbuster, pero que Blockbuster la vio como muy poca y al final dijo, no, yo sigo con mis tiendas físicas, que al final fue un gran error. Entonces, algo que nos enseña esto es que hay que anticiparse al mercado, a los cambios, escuchar los cambios que existen en el mercado, las nuevas tendencias de las personas, lo que ellos quieren, y que todo eso genere una toma de estrategias o toma de decisiones estratégicas, ¿no? Pues para poder marcar diferencia, poder ser exitosos y que las empresas no fracasen. Entonces, esto nos deja una gran enseñanza como administradores y bueno, agradecemos a todos. Esta fue la actividad que tuvimos con las tres empresas que tuvieron problemas, la materia de gerencia estratégica, grupo número uno. Muchas gracias. No sé si tienen algo que contar ustedes, compañeros, para despedirnos. Bueno, pues no. Una vez más, pues nos deja claro que aunque sean grandes, haya un liderazgo, sean importantes dentro del mercado, pues no va a garantizar como una permanencia o que se vayan a poder sostener dentro de él, porque pues no, toca estar evolucionando, así como pues tú nos venías comentando. Sí, de igual forma vivimos en un mundo cambiante en donde las empresas diariamente tienen que ir a la vanguardia de lo que se va presentando a nivel mundial, tanto en tecnología, ahorita que estamos en la era tecnológica, en la transformación organizacional. Entonces es muy importante pues como evaluar o evidenciar estos casos que tenemos de la vida real, donde nos muestran por qué una empresa, por más grande pues que por más grande que sea o por más trayectoria que tenga, si no se adapta al cambio o no tiene ¿cómo se puede decir? Como esa visión de ir a la vanguardia, pues va a quedarse en el pasado y va a ser obsoleta. Bueno, y por último o sí, podemos evidenciar que quizás no es la falta de innovación la que destruyen las empresas, sino que es la falta de direccionamiento estratégico, ya que pues las empresas que quizás no perciben su entorno y los cambios que hay en él, quizás pues eso los lleva a que más adelante no se adapten, ¿no? Y no puedan mejorar. Claro, porque Bueno, mira que yo por lo menos, perdón, una cosita, por lo menos yo estaba leyendo también como de que si se colocan a ignorar que hay que hacer este cambio o a postergar ese tipo de situaciones, pues entonces no van a llegar a nada porque no son empresas que sea por falta de recursos, experiencia o por un reconocimiento, porque el reconocimiento ya lo tenían. La cosa es que no se animaban, no tomaban esa decisión y lo dejaban para luego, pero no, pues no se hacía ese cambio. y ahí para aportar también es que vemos que esa transformación que no tuvieron las empresas también suele pasar con las personas, ¿no? Entonces, como personas, como profesionales, a veces no aceptamos esos cambios, el entorno laboral, las exigencias que tienen hoy las compañías para un profesional. Entonces, hoy también tenemos que aceptar nosotros esos cambios y irnos adaptando a lo que hoy piden las compañías o lo que piden el mercado, porque también si no, quedamos obsoletos como profesionales. Así es.
Bueno, jóvenes, muchas gracias por el espacio. Este fue el grupo número 1, la materia gerencia de estrategia y analizando los 3 casos de problemas administrativos y de reestructuraciones de 3 compañías muy importantes. Muchas gracias. Listo. Gracias. Gracias, hasta Listo, muchas luego. gracias.